Mire, ayer la prensa se hizo eco de, bueno, y hoy está en la prensa impresa, lo vi y le di seguimiento en las ediciones, las versiones digitales de los diarios, pero hoy lo trae la prensa impresa y esta mañana uno de nuestros compañeros, específicamente Elías Ruiz, un poco se sorprendía y yo igual, cuando vi anoche esto se me ocurrió la misma idea, es que la Cámara de Cuentas está publicando ahora, en el día de ayer, ha subido al portal unas auditorías que ha hecho, una al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME, en gestiones del gobierno del presidente Medina, está la gestión del señor Toca, la gestión de José del Castillo y la gestión de Juan Temístocles Montaz. Y en el caso de la entidad que se llama, bueno, ahí estuvo INAIPI, el INAIPI y Hacienda. Son tres. Son tres, sí, INAIPI y Hacienda. En el caso de el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI, lo hace en el periodo 2016-2020. Ahí estuvieron tres incumbentes, Berlinesa Franco, estuvo Kenia Lora y otra persona que no recuerdo su nombre ahora, pero ¿qué es lo que le llamaba la atención a mi compañero Elías y qué es lo que me llama la atención a mí? Decía, bueno, son auditorías de las gestiones del presidente Danilo Medina. Este gobierno lleva 5 años. No se ha conocido, no se ha publicado de auditorías hechas a esta administración. Y digo yo, que no se note el oficio, era una expresión de Ernesto Sábato, que decía que, bueno, para usted ser un buen escritor, lo primero es que no se note el oficio de escribir. En esto, que no se note el oficio porque pudiera dar la impresión de que la Cámara de Cuentas, que inicia su gestión ahora recién designada, y uno ha dicho, yo soy de los que he creído que una de las tareas fundamentales de esta Cámara de Cuentas es obrar con cierto nivel de independencia, obrar de manera que la población pueda recuperar la confianza que perdió en un órgano vital, fundamental para la sana administración de los recursos del Estado. Recursos del Estado en manos del Estado y recursos del Estado en manos privadas, donde quiera que son recursos que aporte el Estado, es un área o es una esfera de acción de la Cámara de Cuentas para establecer que esos recursos se utilizan de manera adecuada. En el caso del INAIPI, ayer me hicieron llegar, anoche lo pude hojear, me hicieron llegar el informe definitivo que se preparó sobre el INAIPI de la gestión de esas tres damas y el informe legal. Uno es el informe ya definitivo y otro es una evaluación que hace el departamento legal sobre el caso. Y fíjense lo que vi, y lo digo esto con la intención de que la Cámara de Cuentas sepa lo que puede estar ocurriendo o cómo la población puede asumir este tipo de cosas. En el caso del Ministerio de Industria y Comercio o en lo de Hacienda, no lo vi solamente, pero me hicieron llegar ayer lo de INAIPI y me puse a ver los dos informes. Uno que habla sobre la conclusión del informe, ya del informe definitivo, y que hace saber que hubo una oportunidad para el reparo, para las gestiones del INAIPI, que se le mandaron los reparos, que le mandaron las respuestas que debieron dar desde la administración de esa institución para poder cotejar lo que tenía Cámara de Cuentas con las informaciones que le hacía falta. Bueno, y ese informe definitivo se produce en el año 2022. ¿Qué me llama la atención? Que es en abril del año 2025 cuando se reúne el Pleno de la Cámara de Cuentas y hace un informe legal sobre un informe de hace 3 años. El informe estaba hecho, el informe estaba elaborado y se decide subir con una opinión jurídica tratando o estableciendo que hay violaciones penales cuando estos informes se hacen y la gente ya conoce, porque es un tema que lo hemos manejado aquí en diferentes administraciones, diferentes auditorías. Cuando se levanta la auditoría y hay algún tipo penal, hay alguna violación, entonces la auditoría se le notifica al titular o a los titulares del ente auditado
y se le notifica una copia a la Procuraduría General de la República, específicamente al Departamento de Prevención de la Corrupción Administrativa, porque se presume que hay un dolo y se hace para que se persiga. Que estos casos se saquen a relucir ahora, repito, la auditoría yo la tuve en mis manos, 2022. El informe legal, abril 2025, también lo tuve en mis manos. Entonces yo digo, ¿qué cosa estará operando? Pero qué vagabundería. ¿Qué cosa estará operando ahí? Qué vagabundería. Mira, y mira que me estoy enterando esa información que tú estás dando ahora. Yo leí ayer, y me quedo en el INAIPI también, no tengo ninguna información del INAIPI adicional. Para que estemos claros para que nadie vaya a pensar que tú dices una coreografía. Yo me quedo en lo que yo leí en el Diario Libre ayer, en la versión digital que te lo dejé abierto. Dije, no, pues yo tengo que hablar de esto mañana porque esto no es posible. Una auditoría, y lo hemos hablado antes, tú lo decías ahora, es un procedimiento regular, ¿verdad? Tú auditas, el ente auditado recibe un informe preliminar, responde ese informe preliminar, y si las salvedades continúan, entonces, bueno, se define un informe final y se mantienen las salvedades. Pero, por ejemplo, esto es la nota de la gente que publica esto, que evidentemente lo mandó Cámara de Cuentas o gente interesado para que la prensa lo tuviera. Cámara de Cuentas lo subió. O sea, estamos hablando de que Cámara de Cuentas es la que dice las cosas que le interesa que se manejen ahí. Me voy a quedar con una sola cosa que me llama muchísimo la atención. Ellos dicen que hay 36 millones de pesos que se pagaron, esto es INAIPI, donde la mayoría de las cosas tienen que ver con el COVID, de lo que yo vi. 36.1 millones de pesos que se pagaron a empresas que no estaban al día en sus obligaciones fiscales y de seguridad social, contraviniendo lo estipulado por la normativa del sistema de gestión financiera. Tú el que tiene empresa y hace negocio con el Estado sabe que cuando cobra un cheque del Estado, tiene que enviar los certificados de la DGI y la TCS para que te paguen, para que Contraloría te libere. Pero entonces los responden las ambas incumbentes, bueno, en este caso Berlinesa Franco, que dice que ciertamente se pagó, pero recuerda que en medio del COVID hubo una resolución del gobierno vía decreto que eximía a las empresas de presentar eso para facilitar el tema, para ayudar a las empresas. Y que como consecuencia, bueno, a partir de esta normativa, nosotros decidimos pagar eso. Y de hecho, se pagaron y se emitieron libramientos porque existía esa expensa. Porque si no, Contraloría no las autoriza. Y es verdad. La oficina interna que tienen todas las dependencias públicas tienen una unidad de Contraloría interna que responde a la Contraloría General y no autoriza el libramiento si no existe ese documento. Sin embargo, eso no fue suficiente, lo mandaron con el informe final con eso. O sea, para la Cámara de Cuentas, esa respuesta, fíjense que tan elemental, no tuvo validez. Lo mandaron que hubo 36 millones de pesos que se pagaron como no debían. Entonces, cuando yo vi eso, dije, no, pues ya, no solamente esa primera parte, que digo, ven acá, pero ahora vienen con esto. O sea, 5 años después que no han auditado ni siquiera una paletera del gobierno de Abinader. Y ustedes vienen con 3 auditorías de Danilo. Así que se va a inaugurar esta Cámara de Cuentas. Pero además, con este tipo de chapuza, que evidentemente lo que tiene la intención es continuar con la saga. Entonces ahí ya yo me convencí, algo que yo tenía prácticamente convencimiento anterior, pero que dije, bueno, déjame ver cómo uno, haciendo un ejercicio, ¿verdad?, de objetividad, deja de lado cualquier prejuicio que uno pueda tener, legítimo, porque yo tengo mi prejuicio primario con la señora que preside eso, por su origen. Es una cuota de participación ciudadana, que es una entidad absolutamente sesgada, que ha sido un instrumento de ataque contra un partido político y una gestión, que todavía en estos días anda emitiendo comunicados quejándose de la lentitud de los procesos pasados, pero no ha pedido una auditoría ni ha pedido un informe de nada de esta gestión, porque no le interesa, tanto nombrado en el gobierno. Entonces, ella viene de ahí, ella es cuota de esa gente. Entonces su agenda, yo la prevía que era por ahí, pero digamos que la lógica me decía, la objetividad, vamos a darle chance. Yo puedo tener mi prejuicio, lo que viene, pero déjame yo sentarme y darle el espacio, porque no es justo que uno también desde antes le diga, la descalifique. Pero ya, no hubo que esperar mucho tiempo. No tienen un mes
Y ya dejaron ver, no el refajo, no, los blumes lo dejaron ver, los panticitos. Ya, se encueraron, hicieron el trití completico. 3 auditorías, pero prelaporté, una para Donald, que lo tienen ahí en un expediente que todavía no puede avanzar. Otra, bueno, esa hay que esperar que viene por ahí, la industria y comercio, todavía no lo identifico. Y la otra, que era de INAIPI, que tiene un programa de investigación, porque recuérdese que ese es un escándalo que viene de entonces, eso fue de los escándalos de Danilo, de los escándalos, ¿verdad? Porque aquí vamos a estar claros en algo. Aquí hablábamos ahorita de Ángel Martínez, pero la difamación de gente así no es exclusiva de estos medios. También hay gente que difama en medios grandes y como que se creen con el carnet de decir la verdad. Dicen cualquier cosa de cualquier persona y le llaman programa de investigación a cualquiera, le dañan la honra a cualquiera y después la justicia incluso define. Hay una señora, una doctora venezolana que andaba ayer reclamando que por fin la liberaron después de 2 años de sufrir muchísimas consecuencias producto de esas investigaciones. A Belinesa Franco le pasó algo parecido, hay que justificarlo de alguna forma. Y tal vez es el próximo expediente que viene. Tal vez es el próximo. Con el mismo show y el mismo guión que ya conocemos. Entonces ya antes tenían un incompetente en Cámara de Cuentas, un preso de confianza, porque cuando llegó ahí él se descubrió muchas cosas que parece que no sabía que tenía y le cogió a hacer sentir a la mujer un poco incómoda, según las versiones de ellos mismos ahí, ¿verdad? O de ellas mismas ahí dentro, incluyendo miembros de la Cámara de Cuentas, mujeres, damas. Entonces, pero él era un incompetente que servía para nada, o para muy poca cosa. Ahora tienen un agente de ellos ahí. Ahora tienen una oficial ejecutora de la agenda. Y comenzaron evidenciando que no van a ni guardar las formas. Que es que tú eres la franca. Aquí no hay ni siquiera intención de maquillar esto. Esto es Ministerio Público Independiente 2.0. Con la misma vaina. Como ya los 4 que están ahí ya se están gastando. Y lo que le queda a eso ya es la pesadumbre del hartazgo de la longitud de los procesos, las absoluciones que vienen, las condenas que no podrán ser evadidas. Porque aquí va a pasar algo similar a lo que pasó con Odebrecht, señores. Odebrecht al final hubo que absolver a todo el mundo que no fueran la gente que la presión mediática no dejaba que los jueces absolvieran. Y tuvieron que buscarle condena por asuntos absurdos. Hasta que una Suprema Corte de Justicia, años después, y medio callado, escondido, decide hacer justicia. Ustedes verán algo similar aquí. De esos 40 acusados, ustedes verán que le van a retener responsabilidad penal a 2 o 3. De esos que los focos mediáticos no van a permitir que se le exima. Y ustedes van a ver que acaba eso en el 31-32, cuando ya estemos hartos de eso. Entonces hay que volver con la segunda parte. Porque ya ese modelo se está acabando. Y ahora evidentemente cuentan con esta vagabundería. A ver dónde van a llegar. Porque son capaces de pasarse 4 años y sacar una auditoría de este gobierno. Son capaces de hacerlo. Esos datos lo levantó la anterior Cámara. Pero claro. Claro que sí. Pero una Cámara sin reputación. Aquella Cámara cerró el informe lo cerró. año 2022. Es el informe definitivo de la Cámara de Cuentas. Y cito el caso de el INAIPI porque me llegó el documento, me llegó el expediente. Incluso en ese informe definitivo le busqué una parte que tiene que ir al final del informe donde remite al Ministerio Público en el caso de que haya algún tipo de hallazgo penal, de alguna violación penal. Eso lo envían de inmediato, se lo notifican a los titulares o al titular del ente auditado y se le notifica a la Procuraduría vía el Departamento de Persecución de la Corrupción Administrativa, de eso del 22. Entonces, lo que me extraña es que en ese informe no se consigna eso, pero que Cámara de Cuentas se reúne en abril del 2025 y elabora un informe legal en el que
hace este tipo de evaluación. Llevan 3 años, posterior. estaba cerrado hasta hace 3 años. Sí. La Cámara de Cuentas pasada lo cerró. Y ellos lo rescatan. Pero- y lo mandan a la Procuraduría. Pero aquí hay un detalle. Mire, yo estoy sorprendido de eso que se ha publicado, pero en extremo. Porque estamos hablando de la Cámara de Cuentas nuevamente. Voy a usar un dicho que no aplica para ellos, pero lo que mal comienza, mal termina. Y miren por qué. O sea, que la nueva Cámara de Cuentas va a asumir los errores que cometió el anterior. Lo va a asumir como bueno y válido y los va a legalizar. Número 1. Número 2. El sentido común, y el que está ahí tiene que tener sentido común, te indica que cuando tú llegas a un sitio, lo primero que tú haces es una auditoría. Tú tienes que hacer una auditoría de lo que había ahí y auditar a los que se fueron. Entonces todo el mundo aquí conoce que ahí hubo un proceso irregular, que tal vez, lo que voy a decir no es que yo estoy de acuerdo con eso, es poner y tapar eso penosamente, porque ahí se pueden salvar personas que cometieron dolo, que infringieron la ley, que se tomaron recursos que no eran de ellos, etcétera, etcétera. Pero lo que tú no puedes procesar, nosotros hablamos de Ángel Martínez. Ángel Martínez hubo que soltarlo para el debido proceso. Entonces, a esa persona que ahora le toca la honra de acusarlos, porque ya eso que sale ahí, avalado por la nueva Cámara de Cuentas, es que están presentando esas acusaciones. Eso se hizo con el debido proceso. No, porque la propia Cámara se descalificó. Eran 5 y no se podían entender. Entonces, todo lo que se hizo ahí está sesgado, está afectado, penosamente no tiene validez. Porque ¿por qué no se publicó? ¿Por qué no se le dio y se le mandaba a las personas como se tiene que hacer? Entonces, yo me sorprendo que la primera acción que toma esta Cámara de Cuentas es coger y publicarlo, avalarlo y decir y mandarlo. Yo creo que eso es un craso error que tendría otras consecuencias, porque la pregunta es, ¿en esos años nada más se hicieron esas 3? Ok, fue que comenzaron con eso y vinieron las otras. Pero hay otras preguntas más importantes. ¿Por qué la Cámara anterior no las publicó? Segundo, ¿por qué tú vienes y la publicas? Porque dice la ley, ¿se cumplió el debido proceso? Todo luce indicar que no. O sea, yo les digo que, les voy a usar una frase, a mí no me gusta mucho ese tema ahí, pero la verdad es que no hay suerte. Bueno, mientras tanto la institucionalidad dominicana se ve afectada. Mire, Mientras tanto, y para ver si de algo sirven en lo adelante, al margen de toda esta coreografía que ya se evidencia, toda esta actuación que ya se evidencia, que va a darle la base a la segunda temporada del Ministerio Público, o el Ministerio Público 2.0 independiente, que la Cámara de Cuentas, para que pueda hablar por lo menos con un poco de, abrir un chin la boca cuando vaya a decir algo, para que no hiera de lejos cuando abra la boca, que haga una auditoría, que Luisín refería a la pasada gestión de ella misma, ¿verdad? Donde hay 6.000 millones de pesos que no produjeron nada. Deberían dar respuesta a este país, ellos que heredaron eso. O van a darle continuidad y asumirlo todo, tal vez, es lo que pretenden. Y 2, una licitación pública internacional para buscar grandes empresas de auditoría internacionales, no locales. No locales. Exacto. Para que auditen la gestión de la señora Emma Polanco en la UAS. Que ella manejó ahí 18 veces lo que manejó INAIPI. Ahí hay, en 3 años, 50 a 60 mil millones de pesos que ella manejó del presupuesto nacional, que no han sido auditados, que nadie le ha liberado esa gestión de fondos públicos, y ahora ella es la que dirige la auditoría. Entonces, que eso no se quede en una declaración, como yo dije al principio. Ya lleva, ¿cuánto? 2 meses, 1 mes y medio ahí,
y yo no conozco o no se conoce la contratación de esa empresa internacional, que debió ser el primer acto que ella hiciera. El primer acto que ella hiciera ahí. Si es transparente, ¿verdad? Porque es muy fácil hablar de transparencia y exigirle transparencia a los otros de una poltrona. Y cuando llega la hora de revisar sus actuaciones, entonces usted rehuye la responsabilidad. Doña Emma, contra esa compañía, KPMG, John & Rubik, en una vaina de fuera, no me traiga una compañía local con la que usted mañana puede influir con el presupuesto de la Cámara de Cuentas, dándole contratas y quitándole contratas, para que le haga una auditoría a Prêt-à-Porter, a la medida, como un sastre. No. Vaya, es una grande. Incluso contrata la oficina de fuera. No KPMG aquí, con sede local, no. KPMG México, España. Que ni la conozcan a usted. Y que vayan a hacer una auditoría, su gestión en Cámara de Cuentas. Y hagan ese informe. Para que usted pueda seguir hablando en este país, porque mientras tanto usted no tiene calidad moral para hablarle de auditoría a nadie. Repito, INAIPI manejó chele, centavo comparado con lo que se manejó, lo que maneja la UAS. En un año, yo creo que INAIPI no maneja en 10 años, en 5 años lo que maneja INAIPI, la UAS en un año. No creo que lo maneje. Y sin embargo, nadie ha visto lo que usted hizo ahí. Entonces, van 2 meses y no hay contrato para auditar eso. Transparencia, no la hablemos, demostrémosla con hechos, no hablando pendejada. Ella tiene que inhibirse para cualquier decisión sobre la UAS. No puede ni verla, Claro. más que para responderla. Por eso digo, ella tiene que contratar una compañía de fuera. Pero en términos generales, la Cámara de Cuentas debe cuidarse. Este tipo de cosas yo pienso que no le hace bien. Las expectativas que muchos nos hemos generado a partir de una nueva Cámara de Cuentas no van con esto. Es totalmente contrario a lo que uno espera, a lo que uno esperaba